la frontera no es solo un espacio de separación, no es solo una línea geográfica entre dos países, sino que es en la frontera donde el Estado-nación se define, ahí donde, en cierta forma, el Estado-nación proyecta lo que es y lo que quiere ser, también sus miedos, y en ese sentido podríamos decir que la frontera opera también como espejo de aquello que somos. Además de esta externalización del control fronterizo, también progresivamente hemos visto en los últimos años lo que es la externalización de la protección internacional. Europa, la Unión Europea, por ejemplo, y sus Estados miembros, sobre todo, pagando a Turquía para que Turquía se haga cargo de aquellos refugiados que la Unión Europea ya no quiere recibir. Con lo cual, en este caso, ya no solo externalización del control migratorio, sino externalización de la protección internacional, de los procedimientos de asilo y la acogida. El ejemplo de esta internalización del control migratorio dentro, digamos, de las fronteras europeas, más allá, obviamente, de los muros, las vallas, etcétera, de la línea geográfica, sería justamente las islas griegas y también ahora las Islas Canarias y Ceuta y Melilla, básicamente espacios de contención, esta vez, repito, dentro de las fronteras europeas, que coinciden en espacios ya circunscritos por su propia geografía, ya sea porque son islas o porque son enclaves en otro territorio, y que lo que buscan es contener a aquellos que han llegado en estos espacios para que nos sigan más allá. Estas políticas también tienen un alto coste para las poblaciones de estas zonas de frontera, que se convierten en estos espacios ya no solo de contención, sino también, diría, de excepción, donde a menudo la ley o esas directivas europeas no acaban aplicando. Con estas políticas de contención, al final, acabas creando la base, acabas poniendo las condiciones de base para que se acabe dando una guerra entre pobres y, por lo tanto, poniendo las semillas de lo que podrían ser los movimientos antimigración y la extrema derecha. La mayor parte de los migrantes no llegan a través de esas fronteras geográficas, sino que llevan, no solo en el caso español, también en la Unión Europea, a través de los aeropuertos y en el caso español muy directamente desde esta frontera atlántica con América Latina, que es una frontera muy porosa, con lo cual digamos que las fronteras de la Unión Europea no siempre son fronteras selladas. De hecho, Ceuta y Melilla tampoco lo son, entre otras cosas porque son territorios que viven en simbiosis con el otro lado.